No te quedes con las ganas nunca cuando, uy, qué mugre que tiene esto. No los veo o es la gloria de Dios. No pasa nada, es la unción. Amados, quiero compartirles esta palabra, generación trascendental. ¿Sí? Y quiero pedirle a Dios que nos dé a nosotros la capacidad de poder primeramente experimentarlo a Dios y que esas experiencias extremas, esas experiencias con pasión, con fuego, que nosotros tengamos con Dios, que se las podamos transmitir a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que podamos ser trascendentales en esto, en todo lo que vos y yo experimentemos, que el Señor nos dé la capacidad para poder tener sabiduría, para poder tener creatividad, para poder hacer que nuestras generaciones hagan su voluntad y que realmente no se desvíen del propósito de Dios. Que podamos expresar a Dios de tal manera que nuestras generaciones sean afectadas por Dios. Y ¿saben qué? El otro día me fui ahí a donde están los barquitos, a tomar un café con el Señor y a leer la palabra. Lo dejé al pastor con Isaac un ratito. Y me fui y estaba leyendo una palabra que se las voy a leer, que está en Jueces 2, versículo 7. Y arranca y dice, durante toda la vida de Josué, el pueblo sirvió al Señor. ¿Qué dice? Durante toda la vida, escuchen todo lo que vamos a leer de la palabra. No se pierdan nada. Durante toda la vida de Josué, el pueblo sirvió al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente los de Israel. Que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, el norte del monte, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió, y escuchen esto, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¡Wow! En un momento dije, ¿qué? ¿Leí bien? Y me vuelvo a leerlo y digo, ¿leí bien o leí mal? Surgió otra generación después de Josué, después de sus generaciones, surge una que no conoce a Dios. Y no solamente que no conoce a Dios, sino que no conoce nada de lo que Él hizo por Israel. Ni sus milagros, ni nada. No conocen a Dios. ¡Wow! Entonces yo me comienzo a replantear algo. ¿Qué mal hicieron los padres? ¿Qué mal hizo esa generación? ¿Cómo pudo afectar de tal manera que nadie, no había uno que hablara de parte de Dios? Una generación callada, una generación apática, una generación triste, mediocre. ¡Wow! Ignorante. ¿Qué fue lo que no vieron? ¿Qué fue lo que no hicieron? Y meditando en esta palabra le digo, Señor, yo no quiero ser esa generación. Yo no quiero ser de los que no influyan en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Y digo nuestros porque son todos ustedes, no es solamente mi familia, no es solamente Pía, no es solamente Isaac, sino cada uno de ustedes. Yo no quiero eso, Señor. ¿Y qué fue lo que no hicieron como padres? ¿Qué no vieron? ¿Qué no reforzaron?
¿En qué no se sacrificaron? ¿En qué no se esforzaron? ¿Saben qué? Ellos directamente no conocieron a Dios, pero vos y yo sí conocemos a Dios. Y necesitamos pedirle al Señor la capacidad de poder transmitir a nuestras generaciones quién es Él, de qué manera Él obra, cuán hermosos son sus caminos y cómo todas las cosas a nosotros nos ayudan a bien, cómo experimentar a Dios. ¿Saben qué, mi hermano? Sería tan feo que vos y yo tengamos una tremenda experiencia con Dios, que a nosotros se nos revele Dios, que sanemos en el nombre de Jesús, que liberemos en el nombre de Jesús, pero que nuestras generaciones no lo conozcan. Sería horrible. Porque ¿saben qué? Dios es Dios generacional. Dios cuando te mira a vos, pero te mira a todos aquellos los que están por venir. No te mira solamente a vos, así que hoy ampliamos nuestra mirada. Bueno, pastora, pero yo ni siquiera novia tengo, dice Mati. No, no te preocupes, Mati. Oremos, oremos. Una pastoraza, una pastoraza. Qué feo eso. Y ya me perdí, ¿ves? ¿Para qué hago esos chistes? ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestras vidas que no pudimos transmitir a Dios? Y hablando de esto con Dios, Señor, enséñame a cómo hacerlo. Enséñame porque esto es súper importante. Por algo Dios, ¿viste? Cuando Dios te frena en una palabra, que decís, no leo más, no sigo leyendo más porque estas 3 palabras fueron con las que Dios me hizo ¡pum! Me pegó acá en el pecho y me dijo, pará y medita sobre esto. Y muchas veces, ¿qué pasó acá? Ve, por eso no me gusta predicar con el iPad. Muchas veces nos pasa a vos y a mí que como que hacemos menos ciertas cosas. Entonces no traemos a nuestros hijos a la iglesia porque a veces nos es incómodo, a lo mejor cuando tenemos chicos pequeños lo hemos hecho. No los llevamos porque la verdad que molestan, la verdad que andan por ahí, la verdad que gritan, la verdad que... Decirle que tenés al lado, no hagas eso, aunque todavía no los tengas. Si tenés nietos, no hagas eso, no hagas eso. Porque por más que molesten, están en el lugar correcto. No hagas eso, son niños. A veces los castigamos también diciéndole, no van a ir a las redes, no vas a ir al culto de niños, no vas a ir a esto, no vas a ir. Y lo castigamos arrancándole o sacándole el tiempo con Dios, el tiempo con su palabra y el tiempo con la iglesia. Lo sacamos de ese lugar. Y hermano, decirle al otro, no hagas eso. No hagas eso. Queremos ser padres que dejen herencia. Queremos ser de los padres que dejen herencia. Entonces nos tenemos que esforzar. Tenemos que aplicarle un poco más de esfuerzo. A veces dejarlos con el móvil, nosotros que somos papás, dejarlos con el móvil a veces es más sencillo, ¿no? Y si fuera por ellos pasan todo el día con el telefonito ese, que a veces me vuelve loca, me da ganas de revolearlo por ahí. Pero es mi culpa, o en vez de mi culpa, es mi responsabilidad como madre. Pobre hijo, no tiene nada que ver. Es que yo lo dejé. Entonces, necesitamos esforzarnos un poco más si nosotros queremos ver cosas en ellos. Si queremos ver a Dios obrar a través de sus vidas, no importa cuán pequeños sean, Dios nos va a sorprender
con ellos y a través de ellos. Y hoy te quiero compartir esta palabra. Quiero hablarte de cosas que no nos dejan ver al Dios de las generaciones, a ver esa trascendencia en nuestras generaciones. Y lo primero que te quiero compartir es que te ocupaste de lo urgente, pero no te ocupaste de lo importante. Decile al que tenés al lado, ocupate de lo importante. Te ocupaste de lo urgente y no de lo importante, al estilo Marta. Marta, dice Lucas 10:38, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. ¡Wow! Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Cuántos de acá tienen mucho que hacer? A ver, levántenme la mano. Mucho que hacer. Tenemos tantas cosas. Algunos ya se cansan de saber todo lo que tienen que hacer. Así que se acercó a él y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y Jesús, Marta, Marta, Martita querida, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una, decí conmigo, solo una es necesaria. ¿Por cuántas cosas estás preocupado, abrumado? Me encanta porque en esta versión le dice, estás inquieta por esa situación, estás abrumado, estás con ansiedad, estás tan preocupado que no ves lo importante, estás tan puesto en lo urgente, en lo que querés resolver ya, ahora mismo. Estás tan ocupado en eso que no te fijás que hay algo más importante. Y a veces pensamos que trabajo, que la plata, que la salida, que limpieza, que esto, que el otro, y todas esas cosas se nos ponen en primer lugar. ¿Y saben qué? La vida de nuestros hijos se pasa volando, ¿es o no? Y cuando te querés enterar, tus hijos ya están crecidos, ya están tomando sus decisiones. Cuando te pidieron un tiempo, no se los diste. Eso es lo importante. A veces nos piden tiempo con nosotros, tiempo de calidad, y nosotros los mandamos a volar. O los mandamos a hacer otras cosas, pero hay algo importante, hay algo que es necesario, hay algo que va a contribuir a tus generaciones y es pasar tiempo de calidad con ellos. Hay algo que va a marcar en la vida de tus hijos ese tiempo de calidad que vos le des. Y ese tiempo de calidad es expresar a Jesús continuamente. ¿Saben qué? Me acuerdo que estábamos en Argentina. Yo en Argentina trabajaba en una fábrica. Fábrica le decimos al lugar donde se meten los camiones, ahí donde trabajaba el pastor. Yo era recibidora de granos, pero no de granos de la cara. Recibidora de granos de maíz, de soja, de trigo y todas esas cosas. Entonces yo los recibía, le daba la calidad, los metía en el sistema y así. Y trabajaba 12 horas. De las 9 de la mañana a las 9 de la noche o de las 9 de la noche a las 9 de la mañana. Entonces, un día me acuerdo que estaba trabajando de tarde, era un sábado, y llego de trabajar súper cansada. El pastor dice que no hacía nada en el trabajo, pero... pero bueno, ponele que me cansaban las 12 horas que tenía que estar ahí adentro, no sé. Y vengo a casa
Y Pía, chiquitita, no me acuerdo cuántos años tenía, ponerle 4 o 5, viene con un juguetito de ella que era como una licuadora, una batidora para hacer tortas, pero era de juguete. Entonces llego yo y viene con eso así, me dice, mami, te esperé porque vamos a hacer una torta. Y yo, con las ojeras por acá, con un cansancio terrible, recién llegaba. Y ella me espera con su juguete y yo le digo, hija, para un poco, que recién llego. Y la traté medio mal, como diciendo, ¿no te das cuenta que yo estoy cansada? ¿No ves? Y en ese instante veo como un palo viene por mi cabeza, me desnuca y era Dios. No era mi suegra, era Dios. Era el Señor que me decía, ella no está sabiendo que vos estuviste 12 horas trabajando y estás cansada. Lo único que ella está sabiendo es que esperó 12 horas por su mamá. Y que apenas la veía, lo primero que se le ocurría es jugar con su mamá. Y yo me quedé re chiquitita y digo, Señor, tenés razón. Hice mi esfuerzo y dije, hija, perdóname, porque hay que pedir perdón a los hijos. Y vamos a jugar. Me saqué toda la ropa que tenía del trabajo y me puse a jugar con ella. Al otro día yo volví a entrar 12 horas más. Pero en ese momento decidí, porque ¿saben qué? A veces nosotros pensamos que predicar a Cristo o hablarle de Cristo a alguien es con palabras. Oh, no sabes tú cómo el Señor te ha dotado de... No, es tan sencillo Dios que nos usa a nosotros y a través de nosotros Él se muestra a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones, a través de nuestra amabilidad, de nuestro amor, de nuestra paciencia. ¿Sabes qué? Hoy te animo a que vos te salgas de lo urgente y que te pongas a pensar en este tiempo qué cosas son importantes en tu vida. Requiere un sacrificio mayor. Porque ¿saben qué? Para mí lo urgente en ese momento hubiera sido descansar o no. Vengo, me baño, descanso y como. Pero lo importante era pasar tiempo con mi hija. Más allá del momento que yo estaba pasando. Y a veces nosotros nos vamos y nos ubicamos del lado de lo urgente. ¿Saben qué? Hay algo que entendí. La religión a nosotros nos pone del lado de lo urgente, la religión. Pero la relación con Dios nos pone del lado de lo importante. Y quiero compartirte una palabra que también me llamó la atención, que está en Marcos 3. Versículo 1 dice, Jesús volvió a entrar en la sinagoga y allí había un hombre que tenía una mano tullida. Y los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre en día sábado y poder así acusarlo de trabajar en ese día de descanso. Y Jesús le dijo al enfermo, levántate y ponte en medio de todos. Luego le preguntó a los que estaban allí, ¿qué es lo correcto hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo, extiende la mano. Y el hombre extendió la mano y la mano le quedó sana. Los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Herodes
y juntos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Tremendo. Un sábado no se podía hacer milagros. ¡Wow! Digo yo, tremendo. ¿Vieron cuando la religión nos pone del lado de lo urgente? Hace esto así, hace esto así, esto se hace así, no se hace de otra manera. Cuadrados, 4x4. Pero Jesús, nuestra relación con Jesús nos pone del lado de lo importante. ¿Qué hay que hacer ahora? Sí, es sábado, pero ¿qué me importa? Hay algo importante, hay una necesidad que suplir en esta persona y no solamente ese era el propósito de sanar a una persona, sino que todo el resto de las personas vean lo que él podía llegar a hacer. Pero a veces estamos del lado de lo urgente, de lo rápido, de lo ya y no podemos experimentar ni que nuestras generaciones o nuestros hijos experimenten a Dios porque estamos sumergidos en una religión que les marca a ellos lo que no pueden hacer. ¿Y saben qué? Terminan frustrados, terminan no conociendo a Dios, terminan no haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan porque fue urgente para nosotros estar con ellos. Pero no fue algo importante, algo, te voy a sentar, hijo, y te voy a demostrar quién es Dios. Voy a pasar tiempo con vos y vamos a hablar del amor que me marcó a mí la vida. Yo le contaba a Pía mis experiencias con Dios. Me sentaba y hablábamos juntas de cómo Dios me encontró a mí. Y yo le contaba cuáles eran mis experiencias con Dios y hablábamos y ella me hacía preguntas y hasta el día de hoy, cuando nos vamos a acostar, hablamos de Dios. El Padre le habla más con sus experiencias personales de Dios. Y nosotras leemos la palabra, pero también hablamos de cómo fue Dios conmigo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? Dejemos a un lado lo urgente. Hay jóvenes frustrados o hay hijos de pastores frustrados porque no supieron demostrarle a Cristo. Y llega a la edad de 18 años y no los ves más en la iglesia porque la odian, porque siempre fue una imposición. La religión te deja del lado de lo urgente. Hace esto, hace el otro, es muy fácil. Pero la relación con Dios te mete en lo importante. ¿Qué es lo urgente de tu vida? ¿Qué es lo urgente de tu familia que termina frustrando los planes de Dios para tu vida? Porque queremos ya. Pero hay un plan de Dios y ese plan de Dios tiene su tiempo. Ese plan de Dios lleva su madurez en nuestras generaciones. Ese plan de Dios tiene un proceso y eso es lo importante. Pregúntate qué es lo urgente en tu vida y qué es lo importante en tu vida. Porque eso es lo que estamos dejando a nuestras generaciones. Si sos una persona que le urge todo, eso es lo que estás dejando en tus próximas generaciones, en tus hijos. Pero si sos una persona que se enfoca, una persona que sabe cuáles son las cosas importantes para su vida, eso es lo que vos estás dejando en tus generaciones. Lo segundo que te quiero compartir es que hay cosas que no nos dejan trascender y una de ellas es esta, no tomar las armas de Dios. Queremos ver todo hecho ya. Queremos tener la varita mágica y decir, plan,
ya mi hijo transformado, ya mi esposo transformado, ya cosas que las queremos ver ya. ¿Y saben qué nos pasa con ese ya? Como si fuera algo urgente. Nos pasa que agarramos nuestras manitos y comenzamos a moldear la cosa a nuestra forma, a nuestra imagen y semejanza. Y truncamos cosas. Queremos ver los cambios ya y frustramos los planes de Dios por ponernos primero, por no agarrar las armaduras y las armas de Dios. La oración, el clamor, el ayuno, su palabra, son las armas que Dios nos dio a nosotros. Pero queremos hacerlo como queremos. Es más fácil, es más rápido. No quieras que las cosas se resuelvan rápidamente, porque hay plan y propósito de Dios en todo lo que pase en tu vida. Amén. Y ejemplo de tomar armas, las armas de Dios, son mi suegra, mi suegro y mi mamá. Y me encanta porque ellos no se fijaron solamente en ellos, sino que se fijaron en las generaciones. Yo a mi suegro, desde que lo conozco, lo he visto hablar fe sobre sus hijos. Cuando todavía no estaba hecho el plan completo, él decía, ella va a servir, ella va a ser una pastora y el esposo va a servir y los esposos van a servir y todos van a ser fieles a Dios y van a apasionarse por Dios. Y no importaba cuántos años tuvo que pasar, 16 años más o menos desde que él conoce a Dios hasta que ahora está toda la familia sirviendo a Dios, pero sirviendo con una pasión que tremenda, dándolo todo por todo. El plan de las generaciones se frustra cuando nosotros no agarramos el arma que Dios nos da a nosotros y queremos hacer las cosas como nos place o de una forma religiosa. Necesitamos revelación de Dios, palabra de Dios, esperar en Dios, clamar, orar. Y otra de las personas es mi mamá. Mi mamá oraba por mí cuando yo ni siquiera iba a la iglesia. Cuando yo le decía, pero mami, ni loca voy ahí, que están todos re locos, saltan, gritan, qué sé yo, qué hacen. Yo ni loco voy ahí adentro, una vergüenza más o menos. Así le decía yo a mi mamá. Entonces mi mamá dejó de invitarme a la iglesia y hizo lo que mejor podía hacer. Orar. Por eso digo que la oración de los padres es algo poderoso. Cuando nosotros creemos en el que está haciendo la obra en nuestras generaciones. Amén. Dale gloria a Dios. ¿Y saben qué me llamó la atención mi mamá cuando oraba por mí? Porque dice que cuando yo llegaba de trabajar, yo estaba tan cansada que dormía y ella se arrodillaba al lado de mi cama y comenzaba a pedirle a Dios por mí. Comenzaba a orar por lo que ella quería ver en mí. ¿Saben qué? Nuestros hijos nos fueron dados para que nosotros los preparemos. Y a veces lo menos que hacemos es prepararlos. Necesitan ser preparados para salir a la batalla. Nuestros hijos nos son entregados a nosotros y nosotros tenemos una responsabilidad tremenda sobre nuestras generaciones. Pía e Isaac me fueron entregados para que yo los prepare, para que ellos amen a Dios con todo su corazón y aún más que nosotros. ¿Saben qué me decía Dios? Ustedes tienen el privilegio, porque como son los hijos de los apóstoles, tienen la genética espiritual
de la pastora y del pastor. O sea, wow, tenemos el combo de los dos. Nuestros hijos también. ¿Se imaginan Isaac y Pía, el combo de pastor y yo, juntos ahí? Quiero compartirte algo que Dios me dio a mí y quiero que lo tomes como una herramienta para vos. Y Dios me dio una palabra porque en un momento me sentía muy preocupada por Pía, tenía como miedo por ella. Y el Señor me dice, te voy a decir una cosa y esto te va a servir como una estrategia, como una herramienta. Pía, me decía el Señor, va a ser la consecuencia de tus oraciones. Todo lo que pidas en ella, lo que quieras ver en ella, eso va a ser. Y ahora esta promesa, esta palabra de Dios se extiende a Isaac. Todo lo que ores por ellos y lo que quieras ver en ellos, eso es lo que va a pasar. Visualizalo y cuando ores por tu familia, cuando ores por tus hijos, comenzá a visualizar a Dios en ellos, a orar por sus esposos. Yo oro por el esposo de Pía, por la esposa de Isaac. Están súper chiquitos, pero nosotros como padres ya estamos viendo su futuro. ¿Y qué queremos ver en ellos? Tus hijos van a ser la consecuencia de tus oraciones. ¿Saben qué? Hoy Pía me dice, mami, me llama y me dice, mami, fíjate que preparé la palabra del cultito. Fíjate si me quedó bien. Y cuando nosotros la leímos con el pastor, me impresioné. Porque ella solita preparó su palabra. Y con toda su creatividad la hizo, como ella es. Y se preparó todas unas imágenes y unas palabras ahí. Digo, wow, hija, qué hermoso. Y le daba gracias a Dios, porque nosotros como padres estamos afectando la generación. Estamos afectando a Pía, estamos afectando a Isaac. Y me encanta porque ellos no pierden su esencia. Ellos son lo que son, pero en Dios. Las armas que Dios nos dio son poderosas y son necesarias, mi hermano. No las cambies por otras cosas. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales. Olvídate de lo que vos querés hacer con tus propias manos. Olvídate. Sino poderosas en Dios. Y escuchen lo que dice, por el amor de Dios. Sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Hay cosas que en la vida, no solamente de tus hijos, en tu vida también, en nuestra vida como padres, hay cosas que andan revoloteando ahí, acá, en la mente. Hay cosas que andan revoloteando, la pornografía, la homosexualidad, nos bombardean. Este sistema continuamente nos está bombardeando y los está bombardeando a nuestros hijos. Pero tenemos armas. Digan conmigo, tenemos armas. Y esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así que mi hermano, mi hermana querida, abrí tu boca. Abrí tu boca. ¿Qué querés ver en tus hijos? Abrí tu boca, porque tu boca es una flecha que llega directamente a la vida de tus hijos. Y esas armas que Dios te dio pueden romper toda iniquidad en la vida de tus hijos, en las generaciones tuyas. Fortalezas que se hayan formado, las destruyen. Esas armas que Dios nos da derriban argumentos que el sistema quizás les
pone en la cabeza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¡Wow! Abrí tu boca. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Las armas que Dios nos dio no son carnales, son espirituales. Así que si estabas medio cabizbajo con la situación que está pasando en tu familia, levántate. Te quiero decir a vos, levántate. Levántate, no tengas miedo, comenzá a orar, comenzá a clamar, comenzá a visualizar las cosas que van a comenzar a pasar en tu casa, en tu familia, en tu esposo, en tus hijos, en tus nietos, en los hijos de tus hijos, en tus próximas generaciones. Gente apasionada por Dios, gente apasionada por Dios, gente que ame a Dios más que vos, gente que ame a Dios más que vos. Amén. Dios te va a sorprender. Si tomás esta palabra, Dios te va a sorprender con tus hijos. Con tus hijos. Deuteronomio 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Papá, mamá, nos toca primero a nosotros tener una experiencia con Dios. Primero a nosotros. Primero, Dios va a marcar cada palabra. Dios va a tener experiencias con nosotros, nosotros con Él. Y desde esas experiencias que nosotros tengamos con el Señor, verdaderas, esas experiencias que se palpan, que se notan, que se visualizan, que cuando vos mirás a una persona decís, este es Dios, no puede ser otra que Dios, este es Dios. Esas experiencias les vamos a pasar a nuestros hijos. Palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa. Mi suegro no para de hablar de Dios, decía el otro día que compartía. Es verdad, vos te sentás a hablar con él y yo quedaría horas hablando con él. Horas, porque me apasiona. ¿Con qué pasión él habla de Dios? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y hablarás de ellas andando por el camino. Y hablarás de ellas al acordártelas cuando te acuestes y cuando te levantes. Hablarás de su palabra. Necesitamos hablar en este tiempo lo que Dios habló, no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos. No solamente necesitamos orar, también necesitamos establecer la palabra en ellos. Deuteronomio 6, el versículo 1 dice, estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas. Exacto, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, y escuchen esto, lo que dice el versículo 2, de esta manera, poniendo la palabra por obra en tu vida, de esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, y así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. ¡Wow! Dios es bueno.
Deja de preocuparte por tus generaciones y comenzá a movilizarte. Deja lo urgente y anda a lo importante, lo que verdaderamente importa. Deja de afanarte, deja de preocuparte, deja de inquietarte. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Queremos que nuestras generaciones conozcan al Señor? Desechemos lo urgente. Eso puede esperar. Eso está en segundo plano. Pero hay prioridades que necesitamos tener como padres para que las generaciones que vienen no queden truncadas, no queden estancadas, no queden en la miseria. Salite de lo urgente para ir a lo importante y orá por las generaciones que vienen. Implantalos en la palabra de Dios.